Yo siempre comento de broma que cuando dejé la seguridad social pasé a ser una peluquera de lujo. Cotillón de Nochevieja, ligo, y a las 2 de la mañana me fui de allí porque a las 8 de la mañana empezaba a estudiar. Había meses en los que no podía comprar la bombona de butano. Y ahora vamos a poner unos puntos mágicos. Hay veces en que sabes que no es viable. Yo jamás le dije a ningún familiar no podemos hacer nada. Fue una cirugía de 14 horas y yo acabé de sangre hasta las orejas. Menos el gorro, todo estaba completamente lleno de sangre. Hola y bienvenidos al Mundo Profesional, el podcast donde hablamos con gente normal como tú y como yo para aprender un poquito más sobre sus vidas profesionales. Ellos nos irán contando sus historias, las lecciones aprendidas y poco a poco iremos aprendiendo un poco más sobre los diferentes trabajos que existen. Así que bueno, yo me llamo Elena Saldaña y mi primer invitado es nada más y nada menos que mi padre, la persona a la que más quiero y que me hace muchísima ilusión que esté aquí conmigo hoy en este podcast. Un auténtico privilegio, un placer. Así que bueno, os presento, él es Miguel Saldaña y es cirujano plástico. Y bueno, ¿quieres presentarte tú, contarnos un poquito sobre ti, qué es lo que haces? Bueno, ya soy un hombre mayor, tengo 63 años y llevo 36 años en mi profesión. Vine desde Salamanca una vez que aprobé el MIR a hacer la especialidad y me quedé por aquí. Tuve 3 maravillosos hijos que me tienen completamente enganchado y hasta que el cuerpo aguante. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Y cuéntanos un poco sobre ti, qué es lo que te gusta hacer, cómo te definirías como persona. Bueno, me gusta mi trabajo, es uno de los puntales de mi vida. Cuando deje de trabajar, seguro que no me voy a aburrir porque tengo 1000 cosas que me gusta hacer. Me gusta mi familia y me gustan mis aficiones, que es fundamentalmente el mundo del motor. Moverme con la moto, que es apasionante. Yo siempre digo que en la moto lo importante no es el destino, sino el camino. Y me gusta también el mundo del 4x4 y me muevo con buenos amigos por los caminos de España y los caminos del mundo. Vale, muy bien. Yo también te definiría como una persona muy generosa y una persona muy honesta. Y a ver, obviamente yo quería decir que es mi padre, pero sí, creo que... A mí me hace feliz repartir, mucho más que acumular. Que la gente que está alrededor esté contenta, poder ayudar, poder servir, poder repartir la pequeña riqueza que hacemos en este mundillo, porque para mí eso es una felicidad. Es verdad eso. Bueno, pues empezamos por el principio a hablar un poquito sobre la vida profesional y yo te preguntaría lo primero, ¿qué es lo que querías ser tú cuando eras pequeño? Cuando era muy pequeño dice mi madre que yo quería ser o bombero o médico, porque los dos salvaban muchas vidas y rápidamente me decanté por la medicina. Desde muy pequeño siempre he querido ser médico. A mí me gustan más las humanidades que las ciencias. Para ser médico tenía que ir por carrera de ciencias, que me costó mucho porque las matemáticas, la física y la química no son lo mío, pero bueno, conseguí entrar en la Facultad de Medicina, primera promoción del numerus clausus, primera vez que se restringía el acceso, y pude hacer medicina y después con mucho esfuerzo, una de las cosas de las que más orgulloso estoy es de mi año de estudio para poder sacar cirugía plástica, que era la especialidad que yo quería. Nos presentamos 21.750 y yo saqué el número 240. Quedaron 21.500 por detrás porque hacía falta un número muy bueno para poder hacer cirugía plástica, que era la primera especialidad que se acababa. Y 2 preguntas. La primera es, ¿hubo algún momento en tu vida que determinase que tú querías ser médico? Yo creo que no. Siempre he querido ser médico. El único médico de la familia entonces era el tío Juan, el hermano de mi padre, pero no influyó prácticamente nada en mí porque ellos están en Huelva, nosotros estábamos primero en Salamanca, luego en Palencia, luego en Zamora, pero desde muy pequeño médico. A mí me parecía que era la profesión más bonita. Qué guay. ¿Y cómo crees tú que conseguiste llegar a ese número en plan tan bueno en el MIR? Con un sacrificio enorme. Sí. Me pasé 373 días estudiando. Wow. Todos los días de esos 373, excepto uno, el día en que murió mi abuela materna, y en el funeral y entierro fue el único día que no estudié. El día en que murió sí, al día siguiente sí. En Nochevieja, una de las grandes proezas de mi vida,
cotillón de Nochevieja, ligo y a las 2 de la mañana me fui de allí porque a las 8 de la mañana empezaba a estudiar. El examen era el 23 de enero, quedaba muy poco tiempo y había que hacer el esfuerzo final. En los últimos meses estudiar 17 horas al día, de forma habitual todos los días de 8 a 2 y de 4 a 10, los sábados de 8 a 2 y los domingos de 8 a 10. Todo un año y la verdad es que luego cundió. El esfuerzo mereció la pena porque saqué el número que quería e hice la especialidad que quería. ¿Y por qué cirugía plástica? Eso fue algo sorprendente. Yo siempre quise hacer una especialidad quirúrgica. A mí las manualidades me gustan, trabajar con las manos me gusta. Yo sabía que no quería una oficina, es decir, no podía ser psiquiatra, una especialidad exclusivamente de mesa, así que mi rama era quirúrgica. Y en quinto de medicina vino un cirujano plástico que nos presentó lo que hacían los cirujanos plásticos. Yo no tenía ni idea. Nos presentó la unidad de quemados, nos presentó las amputaciones de miembros con reimplante, nos presentó los grandes traumatismos de los chicos que se caían en las motos, las fracturas faciales que se reconstruían con tornillos y placas, y aquello a mí me dejó sorprendido y dije, qué especialidad más completa, qué especialidad tan sorprendente, tan variada, y dije, si puedo, eso es lo que me gustaría hacer. Un tiempo después, un cirujano plástico operó a mi abuela paterna de un cáncer en la mejilla, un carcinoma vasocelular, y cuando lo vi trabajar me ratifiqué en mi decisión. Era una cirugía tan limpia, tan bien hecha, tan poco sangrante, tan imperceptible después la cicatriz, que dije, efectivamente, la primera impresión se corrobora con esa segunda, yo quiero ser cirujano plástico. Wow, qué chuli. ¿Y cómo fue la residencia? ¿Recuerdas? Porque son varios años, ¿son 5? Son 5 años de especialidad. El primer año se rota por distintos servicios. Se llega a cirugía plástica en el segundo año. Roté por cirugía general, una especialidad enorme, compleja, y me resultó muy gratificante. Tuve excelentes maestros en el primer año. Después roté por la UCI, donde también aprendí bastante, porque la unidad de quemados, que es una de las zonas que llevan los cirujanos plásticos, es en realidad una UCI especializada, con lo cual la rotación por la UCI era también muy valiosa. Luego roté por cirugía infantil, que te ayuda en el manejo de los niños a la hora de operarles la fisura de paladar o el labio leporino, y después finalmente llegué a cirugía plástica. Llegué en un tiempo excelente, porque el jefe de servicio era un hombre maravilloso, Antonio Franco, y era un padre para todos. Hacía que el servicio fuera un sitio magnífico. Éramos un grupo de amigos que trabajábamos juntos, operábamos y luego nos tomábamos una cerveza. Qué guay. ¿Y cómo fue el decidir venirte a Sevilla y por qué Sevilla? Ahí, de nuevo, tiene mucha influencia el cirujano plástico que operaba a mi abuela. Es un hombre estupendo, Agapito, y cuando yo lo vi operar, le dije, a mí me gustaría hacer cirugía plástica. ¿Dónde me iría? Y él entonces me dijo, saca el MIR, saca un buen número y ven a verme. Y cuando saqué el MIR, saqué un buen número y le dije, Agapito, tengo el 240, ¿dónde me voy? Y él me dijo, vete a Sevilla, al Virgen del Rocío. Yo me formé allí y es el único hospital que continúa todavía teniendo toda la cirugía plástica. Es una especialidad amplísima, pero hemos ido perdiendo parcelas que hemos ido dejando a otros especialistas. En Virgen del Rocío los cirujanos plásticos hacen la cirugía de la mano, mientras que en la mayoría de los servicios lo hace ya traumatología. Las malformaciones congénitas faciales las hace cirugía plástica y en muchos servicios la hacen ya los cirujanos pediátricos. La unidad de quemados es excelente. El primer reimplante de miembro de España se realizó en Virgen del Rocío y aquellos que hicieron el reimplante siguen trabajando allí. O sea que te vas a formar en el mejor sitio donde puedes estar. Vete para allá. Y le hice caso y me fui a Sevilla. Wow. Durante la especialidad, que dura unos 5 años aproximadamente, ¿hubo momentos en los que dijeras, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O fue todo súper bien? ¿Siempre supiste que era lo que querías hacer? ¿Te encantó? Desde el punto de vista médico, nunca he tenido la sensación de que la especialidad me superara. En el primer año viví experiencias terribles. Un muchacho al que se le dispara una escopeta de postas de perdigones gigantes en la barriga. A ese muchacho se le transfundieron 23 bolsas de sangre durante la operación. Tenía
perforaciones en los intestinos por un tubo. Fue una cirugía de 14 horas y yo acabé de sangre hasta las orejas. Menos el gorro, todo estaba completamente lleno de sangre. Terrible. Sobrevivió el muchacho, se operó 4 o 5 veces más porque tenía perdigones por todas partes, tenía agujeros por todas partes, pero sobrevivió. Una cirugía en la que intentábamos quitar un cáncer de páncreas y empezó a sangrar la aorta, que es una arteria grande como un tronco, y eso era cataclísmico, automáticamente se llenaba la barriga de sangre, así que entre el ayudante principal y yo, que era ayudante segundo, apretando como locos, el cirujano dando puntos, hasta que conseguimos, y fue muy estresante, que aquello dejara de sangrar. La paciente salió viva del quirófano y murió después del cáncer de páncreas, pero fue otro de esos ratos verdaderamente angustiosos. Y bueno, pues hay determinadas intervenciones en las que sales diciendo, uff, menuda paliza me he pegado, qué cansado estoy, pero ninguna cosa, aparte de eso que he comentado, que resultara especialmente problemática. En la residencia el problema más importante fue que los residentes cobrábamos muy poco dinero. Cobrábamos entonces 65.000 pesetas con las guardias, yo pagaba 38.000 pesetas de la letra del piso, con lo cual tenía muy poco dinero para comer y había que comer muchas patatas y había meses en los que no podía comprar la bombona de butano, así que había que ducharse en frío. Había meses en los que no podía pagarle la gasolina al coche y el coche se quedaba parado hasta que tuviera dinero para gasolina. Hicimos una huelga y conseguimos mejorar bastante la situación económica porque empezaron a pagarnos ya por guardia en lugar de pagarnos un pool por todo el sueldo y las guardias, y en los años siguientes mejoraron las condiciones económicas de forma que estuve ya claramente menos apretado. Ostras. Y luego ya de especialista, pues muchísimo mejor, está mejor pagado. ¿De especialista te refieres a después de...? Una vez terminada la residencia, al terminar la residencia estuve unos meses parado y estuve colaborando con algunos médicos estéticos en su consulta, haciendo cirugías en la consulta que me permitieron un gran manejo de la anestesia local y fue el salto que me permitió seguir trabajando después con anestesia local y sedación en mi práctica profesional, que sigo haciéndolo así pues 31 años después. O sea, yo pensaba que a lo mejor cuando tú terminas la residencia no está el trabajo garantizado en el Todo lo sitio... contrario. Te dan una patada y un título. fuera del hospital tienes tu título, búscate la vida. Y en aquellos tiempos además no había trabajo público. Ahora hay mucho trabajo público porque la gente no quiere quedarse en la seguridad social y se busca medicina privada, se buscan las consultas y pone sus consultas para cirugía estética. Pero entonces terminamos 15 o 14 y solo encontró trabajo uno, en Salamanca precisamente. Wow. El que había terminado en Oviedo, que tenía un gran expediente y se lo dieron a él, y los demás nos quedamos sin trabajo y hubo que buscarse la vida. Durante año y medio estuve colaborando con los médicos estéticos en sus consultas y luego ya me contrataron de nuevo como especialista y estuve desde el 93 hasta el 2005 de forma continuada en Virgen del Rocío. Wow. ¿Desde el 93 hasta el 2005 wow. Como especialista, en ese caso interino? En finales del 2004 salieron oposiciones, aprobé las oposiciones, pero tuve que irme a Córdoba y estuve yendo y viniendo a Córdoba durante 6 meses y eso era una locura, así que a mediados del 2005 pedí excedencia en la Seguridad Social y ya desde entonces solo privado. Wow. ¿Y cómo fue el salir de la carrera y, o sea, bueno, de la residencia y tener que buscarte tú las habichuelas? O sea, ¿ibas de clínica en clínica con los especialistas? Colaboraba con algunos médicos estéticos a los que les salían operaciones. Si eran más grandes, la hacíamos en el hospital, si eran más pequeñitas, la hacíamos en la consulta. Yo siempre digo que operábamos en la cocina, porque era la parte del piso que habían transformado en un quirofanito. Y empezamos con cirugías pequeñitas, el arreglo de un ombligo, la corrección de una cicatriz, la cirugía de los párpados superiores, para ir metiéndonos cada vez en más cirugías y acabar haciendo pues casi todo tipo de cirugías en los pisitos en cuestión, solo con anestesia local. ¿En pisos? En el piso. Wow. Los pisos que tenían autorización para cirugía menor. ¿Y no te daba mal rollo? Sí, cada día era una oración de que mañana me vaya igual de bien que hoy.
Madre mía, ¿y hay alguna anécdota así de algo que te pasara o alguna situación? Porque, hombre, en un piso, madre mía, o sea, a mí que me da miedo en cualquier circunstancia. Primera paciente que operé de rinoplastia en el piso. Y era una paciente marroquí y se dejaba operar solo con anestesia local, que hay que ser una auténtica heroína porque la rinoplastia con anestesia local lleva fracturas de los huesos y eso es escópulo y martillo, y aguantar completamente despierta escópulo y martillo es muy especial. Pues a esa paciente tuve que operarla 3 veces. ¿3? 3 veces. ¿Por qué? Porque era mi primera rinoplastia y yo le ponía unos tapones como los que poníamos en la Seguridad Social cuando operábamos las fracturas nasales. Cuando operábamos las fracturas nasales metíamos unos tapones que se hinchaban y yo le ponía esos tapones y cuando se hinchaban le separaban los huesos y le quedaba la nariz ancha. Y la opero una segunda vez, vuelvo otra vez a ponerlos muy estrechitos, pero le vuelvo a poner los mismos tapones. Y en la tercera ocasión, un cirujano plástico ecuatoriano que estaba por allí me dijo: no le puedes poner esos tapones, ponle unos tapones muy pequeñitos porque esos tapones te separan los huesos. Y fue providencial, porque ese hombre me dio la clave y desde entonces no he vuelto a usarlos. Y ya le puse unos tapones muy pequeñitos, son los agujeritos, y ya por fin los huesos se quedaron en su sitio y conseguí un resultado que nos gustaba a ella y a mí. ¿Y esa pobre mujer qué te decía? ¿Que otra vez se tenía que intervenir? Que porque se le ensanchaban, y yo le decía, pues no lo sé, es tu naturaleza. Y resulta que no era su naturaleza, sino mi deficiencia. ¡Ostras! Madre mía, bueno, por lo menos has aprendido de eso bastante. Para siempre. Madre mía, jolín. Y después entonces empezaste a trabajar, ya conseguiste plaza y tuviste que opositar. Sí, lo que pasa es que la última oposición del SAS para consolidar la plaza, es decir, para ser titular de la plaza y dejar de ser interino, fue en el año 90. En el año 90 yo era residente de tercer año. Hasta el 2004 no volvieron a salir. ¿Esos son 14 años sin que salieran oposiciones en el Servicio Andaluz de Salud. Y ya cuando salieron en 2004 yo tenía mucho tiempo trabajado, tenía expediente suficiente como para garantizarme una plaza. Lo que pasa es que en Virgen del Rocío el jefe de entonces solo sacó una plaza, aunque él sabía que aprobábamos 2. Ostras. Y pues mi plaza no salió, el otro era más antiguo que yo, tenía más expediente, con lo cual pasó por delante de mí, consiguió la plaza de Virgen del Rocío y a mí me hicieron hueco en el Reina Sofía de Córdoba. De todos los que nos presentamos, creo recordar que éramos 11, el único que tuvo que moverse de sitio fui yo. Y estuve yendo y viniendo 6 meses, a las 8 de la mañana sesión clínica en Córdoba, a las 2 venir otra vez para Sevilla y empezar la consulta a las 4:30, y eso era una verdadera locura, así que pedí excedencia y desde mediados del 2005 estoy en excedencia en el SAS. Wow. Y para cuando tenías que estar yendo y viniendo a Córdoba, ya nos tenías a nosotros. Claro. Sí, porque fue 2005, tú naciste en el 94, Miguel Ángel en el 96 y Manuel en el 98, así que... Wow, oh, qué duro. Y durante todo ese tiempo estuviste compaginando... Pública y privada, efectivamente. En Córdoba había guardias, pero yo las vendía. Eran guardias localizadas, resultaban cómodas y yo no tenía ganas de hacer guardia en Córdoba, con lo cual se las vendía a los que estaban allí porque ganaban dinerito y no tenían que ir con demasiada frecuencia. Había un residente y la mayor parte de las veces el residente resolvía las urgencias sin necesidad de llamar al adjunto, así que me compraban las guardias con enorme facilidad. Wow. ¿Y por qué decidiste compaginar pública y privada? A mí me gustaba la labor de la medicina pública. Yo siempre comento de broma que cuando dejé la seguridad social pasé a ser una peluquera de lujo. Porque ya me dedico solo a la cirugía estética. Bueno, hago algunas cosas de cirugía plástica, pero muy pocas. Y la cirugía plástica, los quemados, los traumatismos, los tumores, la reconstrucción, se hacía en la seguridad social y prácticamente no se hace en la medicina privada. Como aquello me gustaba mucho y formaba parte de la especialidad, yo era feliz haciendo eso. Lo que pasa es que no podía ser feliz echando 1 hora y media a Córdoba, 1 hora y media de vuelta a máxima velocidad porque no tenía tiempo y con el riesgo de quedarme en la carretera. Así que hubo que tirar por la calle en medio y renunciar a una cosa. Y a la hora de ponerlo en la balanza, la privada era más lucrativa que la pública y además estaba en Sevilla. Así que dejé la seguridad social. Ostras. Y en la seguridad social...
¿tienes alguna historia de esos últimos años que estuviste de interino que tú dijeras, buah, esto no me puedo creer que lo esté haciendo yo? ¿O en qué consiste realmente el trabajo de cirujano? Porque al final es de urgencias, ¿no? De urgencias cuando estás de guardia. Sí. Las urgencias más críticas son los grandes quemados. El Virgen del Rocío era el centro de referencia para grandes quemados de toda Andalucía y Canarias. ¿Y Canarias? Sí, los canarios trasladaban a los grandes quemados en avión ambulancia a Virgen del Rocío. Y pues recibir un gran quemado es algo absolutamente dramático. Hay veces en que sabes que no es viable. Yo jamás le dije a ningún familiar no podemos hacer nada, nunca. A pesar de que yo sabía que había casos en los que no podíamos hacer nada, pero yo siempre le decía, el asunto es crítico, necesitamos un milagro. Si ustedes creen, recen, porque siempre apoya. Lo que yo les aseguro es que no va a sufrir eso, denlo por descontado. No tendrá ningún tipo de sufrimiento, no se va a enterar de nada. Si podemos sacarlo adelante, vamos a luchar por ello, sabiendo que no podía ser. Pero nunca tienes el derecho de decir nada que hacer, Dios se lo va a llevar, no es justo. Se morían y ya no quedaba otro remedio que ir a decirle que no habíamos podido hacer nada, pero les dejaba siempre ese rayito de esperanza, esa posibilidad, ese hilo mínimo que tú sabías que no era así, pero que no estabas legitimado a decir no hay nada que hacer. ¿Y qué se hace a un quemado? O sea, ¿cómo se le atiende? Dos puntos muy importantes. En primer lugar, quitarle el dolor, porque puede ser un dolor terrible, sobre todo si las quemaduras son superficiales, porque si son profundas ha quemado todas las terminaciones nerviosas y ya no le duele, pero si son superficiales tienen dolor muy importante, así que quitarles el dolor, una analgesia muy potente. Y en segundo lugar, reponer todo el líquido que se pierde. Una ampollita rezuma un puñado de líquido. Imagínate una ampolla con el 80% del cuerpo. Se pierde una cantidad de líquido y una cantidad de proteínas brutal. Y vamos siempre por detrás, reponiendo las proteínas que se pierden y reponiendo el líquido que se pierde. Calcular, ponerle a un paciente 20, 25, 30 litros de suero con proteínas a lo largo del día, porque es lo que va a perder. Wow. Que no se nos deshidrate. Después, si la estancia, como es lógico, va a ser muy larga, que el paciente no se desnutra, que no empiece a perder masa corporal. Ahí los endocrinólogos colaboraban con nosotros y lo hacían muy bien, con nutrición primero por la vena y luego por sonda nasogástrica para que los pacientes no adelgazaran demasiado. Y el problema siempre de las grandes quemaduras es que la piel que le ponemos, que son injertos, son de piel propia, es de muy mala calidad y le quedan siempre unas cicatrices terribles. Ostras. ¿Y qué otras cosas aparte de quemados hacíais? Las urgencias, traumatismos faciales, accidentes de moto, la gente que se pega un disparo intentando suicidarse y en lugar de volarse el cerebro lo que se vuelan es la cara. Uy, papá. De todo. Recuerdo un caso terrible de un paciente que perdió los dos brazos en una cinta sin fin. Trabajaba en una empresa de reciclaje y metían el material en un helicoide y se le enredó un brazo, se iba para adentro, metió el otro y se llevó los dos brazos, llegó sin brazos. Ay. Es una de esas urgencias que te quedan siempre ya completamente marcadas. ¿Y qué le haces? Pues en primer lugar recubrir todo lo que había perdido. Se había llevado por delante los hombros, se había llevado un pectoral, fue un destrozo enorme. Cerrarle todas las heridas a base de piel de los muslos y estuvo varios meses ingresado hasta conseguir una piel de calidad y luego los ortopedistas le hicieron una especie de escápula con sus bracitos que era de plástico, que era de broma, pero que le daba un aspecto mucho más natural porque era un hombre con los dos brazos amputados pero completamente de raíz. Madre mía. Ya absolutamente dependiente. Wow. ¿Y algo que no sea tan dramático? En plan, ¿había cirugías pequeñitas que no...? Sí, muchísimas. Por ejemplo, los niños con heridas en la cara nos los mandaban a nosotros. ¿Heridas en la cara de qué tipo? Pues me he caído y me he abierto el labio, o me he hecho una herida en la mejilla, o jugando con un cuchillito me he pegado un picotazo y nos los mandaban a nosotros. Y yo normalmente conseguía engañar a los niños, salvo que vinieran hechos unos berracos, porque a veces venían completamente fuera de sí, y entonces yo le decía a los enfermeros, a este niño tratamiento enzimático.
Y el tratamiento era enzimático, el enfermero se ponía encima. Sujetar al niño, porque no se dejaba hacer. Y el tratamiento enzimático era una clave de hay que sujetar a este niño que no se deja tratar. Vale. Pero cuando el niño venía tranquilo, yo siempre le decía a los padres, quedaros fuera, vamos a arreglárselo y enseguida os lo devuelvo. Y entonces yo empezaba a hablar con el niño y le decía, tienes una herida, pero esa herida está muy sucia. Y lo primero que vamos a hacer es lavar la herida. Y yo cogía un cartuchito de anestesia de los dentistas, le ponía la agujita y el cartucho y le decía, pon la mano. Y entonces le soltaba el cartucho entero en la mano con toda la fuerza y decía, ¿hace cosquillitas? Y decía, sí, pues con otro igual tengo que limpiarte la herida. Como tengo que apretar mucho, a lo mejor te duele una pizquita, pero tú me vas a decir si te duele y entonces echo el chorrito más suave. Y lo que hacía era pinchar no en la piel, sino por dentro de la herida, porque sorteaba las terminaciones nerviosas de la piel, pinchaba muy despacito e iba poniendo anestesia en un borde, desde el interior, muy despacio. ¿Te está doliendo? No. Ten los ojos cerrados para que no te salpique la anestesia. Y el niño tenía los ojos cerrados, ponía la anestesia en un lado y luego ponía la anestesia en el otro. Si en un momento decía, ¡ay, me duele! No te preocupes, lo echo más despacito, a que ya no te duele. Una vez que ya estaba anestesiado el borde de la herida, le decía, y ahora vamos a poner unos puntos mágicos. Es una aguja que es mágica porque no pincha. ¿Y cómo es una aguja que no pincha? Pues ya lo verás. Estaba dormido, ¿no? Porque ya estaba anestesiado. Observa, voy a pinchar y no te duele nada. ¡Oh, no me duele nada! Yo decía, ¿es mágica? Es una aguja mágica. Y los puntos que te voy a poner son mágicos. Pero la magia se queda si cuando te vayan a quitar estos puntos dentro de unos días, tú te estás completamente quieto. Si te mueves, se pierde la magia. Si te estás quieto completamente, ya verás cómo no duele nada. Así que tenlo en cuenta. Y como te has portado muy bien, te hago un globo. Y cogía un guante, llenaba el guante de aire, le hacía un nudo y le pintaba unos ojos y una boca. Y con los dedos del guante parecía una cresta como el curro de la Expo, el dedo gordo era la nariz y los ojos estaban al lado. Y salía el niño de la mano con el guante y los padres, no me lo puedo creer. Decía, se ha portado muy bien. Ay, qué guay. Yo me acuerdo también de cuando éramos pequeños y siempre que veníamos a la consulta nos hacías un guante. Un globo. Qué guay. Wow, pues yo ahora me pregunto, cuando diste el salto a crear la consulta, que además la creaste, ¿en qué año? Empezamos la consulta en septiembre del 2004 con tu madre súper embarazada de ti. 2004 no, 2000. Del 94. Eso, wow. Y, o sea, ¿no te daba miedo, no te daba respeto de decir voy a crear yo? Sí, lo que pasa es que tu madre era muy buena emprendedora, era muy echada para adelante, ya sabía que yo tenía ya bastante experiencia con las consultas de los médicos estéticos, seguía ayudando a Antonio Franco, que era el jefe de servicio, como primer ayudante, operaba esas cosas en las consultas y dijo, tú puedes hacer esto, tú ya sabes operar, sin problema ninguno, vamos a poner la consulta. Y alquilamos muy cerquita de aquí, en Luis Montoto, en el edificio más alto, un 5º piso, y allí pusimos la consulta. Fue bien desde el principio. Sí, ¿cómo era la captación de clientes? O sea, ¿cómo te hice a conocer? Amigos, solamente amigos y amigos de amigos, porque no había ninguna publicidad. Sí. Ninguna en absoluto. Conocidos, pues dile, vete diciéndole a fulano de tal que hemos abierto la consulta, tarjetitas que repartíamos, tarjetas de visita. Y pues poco a poco se fue corriendo y rodando la bola y la verdad es que muy bien. Y en el 97 nos vinimos a este piso. ¿Y qué tipo de operaciones empiezas? O sea, ¿empiezas a hacer operaciones chiquititas, así ya de...? Directamente de batalla. Hay reducciones mamarias, estiramientos de abdomen, aumentos mamarios, pero ya en el 94 yo ya no lo hacía solo con anestesia local, lo hacía con anestesia local y sedación. Un anestesista que trabajaba en Virgen del Rocío comenzó a venir conmigo para apoyar y hacer confortable la cirugía a los pacientes, de forma que cuando le poníamos la anestesia los dejaba groguis y ya podía yo ir mucho más deprisa porque no le dolía la anestesia. Y luego, bien puesta la anestesia, la sedación era ligerita y un rato después iba para su casa. Y de aquellos lodos vienen estos, de aquellos polvos vienen estos lodos y sigo operando con anestesia local y sedación igual que entonces. ¿Y por qué decides tu anestesia local y sedación? Porque no es lo habitual, ¿no?
Yo hago todas las cirugías con anestesia local y sedación. Yo creo que no hay ni 3 cirujanos plásticos en España que lo hagan así. Hay gente que lo hace con anestesia general, pero como las nuevas anestesias generales son poco tóxicas, los dejan ir a casa unas horas después. Pero con sedación, el paciente que respira aire ambiente solamente con unas gafitas de oxígeno y que despierta diciendo, uy, si no me he enterado de nada, ¿dónde estamos? Y despierta en perfectas condiciones sin que le duela la zona quirúrgica, se cuenta con los dedos de una mano. La única cirugía que hay un cierto grupo de cirujanos que hace con local y sedación son los párpados y las prótesis. Pero la reducción mamaria, el estiramiento de abdomen y liposucciones grandes es francamente difícil encontrar compañeros que lo hagan así. ¿Y la diferencia entre anestesia general es que te duermes completamente y local con sedación? La diferencia fundamentalmente es que con anestesia general una máquina respira por ti durante toda la intervención. Ajá. Estás conectado a una máquina que te mete aire y gas anestésico a través de la tráquea. Durante toda la operación. Toda la cirugía. Wow. Se mete un tubo por la boca que llega a la garganta y a través de ese tubo la máquina empuja el aire para que te entre dentro y al mismo tiempo que empuja el aire con una tasa alta de oxígeno, mete el gas anestésico que es el que te duerme. Con anestesia local y sedación, el paciente respira solo todo el tiempo. Yo siempre le digo a mis pacientes que si roncan en casa, roncan en el quirófano. Y además que me encanta que ronquen porque es un sensor de respiración y de bienestar. Si el paciente está a gustito, ronca. Si le está doliendo, no puede roncar porque está queriendo moverse, cambiar de posición. Y si está roncando, yo lo estoy oyendo respirar. A los anestesistas les gusta poco el ronquido y a mí me encanta. Y si tuvieras que definir qué es ser un cirujano plástico, ¿cómo lo definirías? ¿Qué haces o qué haces tú también ahora? Diferencia entre privada, pública. ¿Qué hace un cirujano plástico? Casi todos los cirujanos plásticos acaban teniendo consultas privadas. Prácticamente todo el mundo empieza en el hospital. En el hospital te sientes médico, te sientes realizado como profesional, pero la mayor parte de las veces buscas una remuneración mayor. Tu sueldo con guardias no da para grandes lujos y dices, bueno, a mí me están buscando en esta clínica, yo voy a tener una colaboración con ellos, voy a pasar consulta 4 días al mes, voy a operar 4 pacientes y me voy a llevar otro tanto como lo que yo ganaba en el hospital. Con poco tiempo de trabajo he conseguido un sueldo que mejora mucho mis condiciones económicas y finalmente muchos acabamos dejando la seguridad social y migrando a la privada fundamentalmente por criterio económico. A igual trabajo recibo mucha más remuneración. Wow. Y entonces, ahora que te dedicas a la privada, ¿cómo dirías tú que es tu trabajo? O sea, ¿cómo te divides tú la semana? ¿Cuántas horas más o menos trabajas? A ver, confiesa, papá. Muchas. Yo trabajo lunes, martes, miércoles y jueves, mañana y tarde, y los viernes de mañana, pero si hay trabajo suficiente, seguimos por la tarde. Lo que procuro es no trabajar sábado y domingo, que es mi tiempo de descanso. Si puedo empezar la jornada de descanso el viernes a mediodía, fenómeno, porque son 2 días y medio. Si hay que prolongar, bueno, pues seguimos hasta el viernes por la tarde y luego ya descanso. Lunes por la mañana cirugía, por la tarde consulta. Martes, consulta de mañana y tarde. Los miércoles, consulta por la mañana y cirugía por la tarde. Jueves, consulta de mañana y tarde, aunque el jueves es un comodín en las mañanas, a veces pequeñas cirugías, a veces consulta, a veces colaboración con médicos estéticos y a veces me lo dejo libre para hacer gestiones. El jueves por la tarde siempre consulta y el viernes por la mañana siempre cirugía y si es necesario seguimos por la tarde. Así que plurijornada. ¿Y qué parte te gusta más? ¿La parte de la consulta o la parte de la cirugía? A todos los cirujanos la consulta nos da 100 patadas porque es oficina y no nos gusta la oficina. Ajá. Y nos gusta el quirófano porque esos son trabajos manuales y ahí es donde estamos felices. ¿Y en qué consiste la consulta? ¿Qué haces tú aquí en tu trabajo de oficina? 2 partes. Pacientes ya operados, que los tienes que revisar, le tienes que hacer primero las curas y luego comprobar que evolucionan correctamente, si el resultado es satisfactorio hasta que llega el proceso de alta, si hay alguna pequeña imperfección, hacer la corrección, que algunas veces se puede hacer sin problema con anestesia local. La otra parte, captación de pacientes nuevos que están buscando un cirujano plástico para operarse aquello que no les gusta, intentar que seas tú el cirujano plástico, siempre con una condición, que tengan expectativas reales, es decir, que lo que ellos tienen en la cabeza se pueda hacer. Una paciente con 80 kilos que quiere perder 20 kilos en la cirugía, no es posible.
La cirugía en pacientes obesas no da un buen resultado porque es una cirugía para modelar el cuerpo y si sobra demasiada grasa por todas partes no va a ser satisfactorio. La cirugía del modelado corporal es para una paciente que tiene un defecto localizado y ese sí se puede corregir. Me cuelga la barriguita o tengo pistoleras o la cara interna de los muslos demasiado abundante. Cuando son zonas bien localizadas conseguimos resultados normalmente muy aceptables y en cambio cuando es un problema general lo ideal es que primero se pongan en el peso en el que deben estar y luego ya modelamos el cuerpo. ¿Y la parte de la cirugía entonces en qué consiste? Depende. ¿Vas a un hospital? ¿Cómo es que llegues allí? Sí. Normalmente se hace en hospital y se hace con sedación. La paciente llega una hora antes, la reciben en el hospital, la acompañan a hacer las gestiones, se va a su habitación y se pone su pijama y nosotros la recibimos en el quirófano. Lo primero que hacemos son fotografías de la zona que vamos a operar y a mí me gusta mandarle esas fotografías al paciente a través de correo electrónico o por WhatsApp si no tiene correo electrónico para que luego se acuerde de cómo era, porque se pierde completamente la noción del estado anterior. Wow. Después de las fotografías, el dibujo de lo que yo voy a cambiar. Si es un aumento mamario, el nuevo contorno, si hay que subir el pecho, el pellizquito que le vamos a dar, si es una reducción mamaria, la porción que vamos a retirar, si es una liposucción, las curvitas, los dibujos de lo que vamos a cambiar en su contorno. Y una vez hecho el dibujo, ya la paciente se tumba, el anestesista le coge el suero, que es lo único que duele, y le pone la medicación que la deja sedada. Igual que una endoscopia, igual que un legrado o que una extracción de óvulos. No existe a partir de ese momento nada en el quirófano. La paciente duerme tranquilamente y cuando despierta ya hemos terminado. No siente los pinchazos de anestesia, no se entera del curso de la intervención, las sensaciones, ha pasado un minuto y despierta cuando le estamos poniendo el vendaje. ¿Y tú trabajas con un equipo de gente, un montón de gente en el quirófano? Sí, un anestesista de apoyo, que es el responsable de las constantes vitales, de los monitores, de que la paciente esté a gustito. Mi ayudante, que es la doctora Consuelope, que es extraordinaria, que es mejor cirujana plástica que yo y que me secunda siempre en las cirugías. Un enfermero, a veces Javier Vega, a veces Belén y luego el personal del quirófano, los circulantes, que son los que completan el equipo. Y por último, te voy a preguntar alguna historia de algo que te haya pasado en la consulta, de algún caso que te haya impactado mucho, que hayan venido a pedirte algo. Una liposucción de 11 kilos 750 en una sola jornada. Wow. La paciente, una anemia impresionante. Estuvo 2 semanas en la cama, le faltaba el aire, no quería transfundirse, era matrona y no quería transfundirse por nada del mundo y le costó muchísimo recuperarse porque por cada kilo de grasa que sacas se pueden perder 100 centímetros cúbicos de sangre. Es decir, en esa liposucción la paciente perdió 1,5 litros de sangre. ¿Y por qué le sacasteis tanta grasa? Porque no quería operarse 2 veces. Era una paciente con un problema grave de obesidad de mitad inferior del cuerpo. Tenía las piernas como 2 patas de elefante, no tenía tobillos. Estaba tan mal que prácticamente siempre estaba de baja. Las matronas tenían turnos de 24 horas y no podía aguantar sus turnos porque no podía estar de pie, le costaba moverse y después de eso le cambió completamente la vida. Y decía, es que ahora soy feliz. Yo antes vivía en un chalet en Gines y subía una vez al día apoyada con mi marido y mis hijos para poder subir las escaleras y por la mañana me ayudaban a bajar. Ahora conduzco, cruzo las piernas, aguanto perfectamente mis turnos, me habéis cambiado la vida. Las piernas le quedaron como 2 sacos. La piel no embebe y le quedaron pellejones como si fueran Sharpei. Pero yo le dije, bueno, pues hacemos ahora una cirugía para estirar. Y dijo, ni de coña. Yo soy feliz, yo tengo una vida completamente normal. Mi marido me ha conocido gorda, ahora me conoce pellejosa, me da exactamente igual. Yo esto no se lo enseño a nadie, siempre he usado pantalones, sigo usando pantalones, no se toca más. Y bueno, le perdí la pista porque la paciente se fue de alta sin ningún problema. Wow. Y a ver, ¿a ti te hace feliz tu trabajo? ¿Te gusta? O sea, ¿haces lo que te gusta? Sí, y eso es un privilegio. El poder hacer lo que te gusta es una auténtica bendición. Yo siempre digo que cuando uno va a trabajar en un trabajo que no le gusta, es un desgraciado, va cada día al matadero. En cambio, si vas a hacer lo que quieres, pues vas con una sonrisa, vas con la sensación de hoy voy a cumplir mis deseos. Y eso es muy importante. Así que muy bien.
¿Y tú crees que en tu trabajo mantienes un buen balance entre vida personal y vida profesional? Le echo muchas horas, muchas más que la mayoría de la gente. La mayoría de la gente tiene una jornada laboral cada día y yo tengo 2 jornadas laborales. Yo tengo mañana y tarde, de forma que eso compromete siempre un poco la jornada laboral. Ahora ya sois muy mayores y voláis solos, pero durante un tiempo fue un problema importante. Me perdí parte de vuestra infancia. Y bueno, otra pregunta. ¿Algo de lo que te arrepientas en tu vida laboral? Confiesa. Pues mis cuentas, todo un desastre. Nunca he sabido llevarlas, nunca he fiscalizado correctamente mis ganancias, nunca he supervisado a la gente que me llevaba las cuentas, con lo cual ha sido el caos más absoluto. He ganado mucho dinero, he tirado mucho dinero, he tenido increíbles cantidades de seguros que yo no sabía ni que tenía ni para qué servían, y eso ha supuesto una fuga de decenas de miles de euros que se han ido a la basura, porque cuando me doy cuenta de esto que es, he ido cerrando y digo, joder, en este seguro he tirado 25.000 euros, en este seguro he tirado 12.000, los cierro, no tengo nada, un auténtico caos. Desde el punto de vista financiero, bueno, horrible, así que eso sí que lo cambiaría sin duda ninguna. ¿Y por qué crees que ha sido así? Porque nunca me importa el dinero, es la verdad. He tenido dinero suficiente para vivir aceptablemente bien, no tengo ambiciones de coleccionar dinero, con lo cual no le he prestado atención. Toda una pena. Bueno, hablando de finanzas, si la media española está en unos 27.000 euros brutos anuales, ¿tú dirías que ganas por debajo, por encima, muy por encima, más o menos? En principio muy por encima, claramente por encima. Es una profesión que se sitúa en niveles altos desde el punto de vista de remuneración. Todo el mundo querría ser cirujano plástico. Ajá, de acuerdo. La canción de La cabra mecánica de un príncipe un dentista. Ahora ya como hay tantos dentistas ya no ganan tanto como antiguamente, ahora un príncipe un cirujano plástico. Madre mía. ¿Ganando tanto dinero, ahorras? No. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque he comprado muchas cosas, tengo muchas hipotecas, hay que pagar esas hipotecas, y porque me gusta repartirlo y me gusta gastarlo. La vida no está hecha para ahorrar, está hecha para vivir. Bueno. Vale, y por último, con tu edad, ¿tienes casa en propiedad? Bueno, Sí. Tengo varias propiedades. Llegué con un préstamo que me hicieron los abuelos para poder pagar el mes de fianza. Primero, mi primer destino estuvo junto a la Alameda de Hércules, en la calle Calatrava, con un residente del Macarena, y había que pagar 2 meses por adelantado, un mes lo pagó él, otro mes lo pagué yo, y después me fui al Cerro del Águila ya con un residente Virgen del Rocío, con Pascual, y bueno, ahí ya podíamos pagarlo con el sueldo, pero es que además cobras el sueldo al segundo mes, el primero no tienes nada, con lo cual a que me pudieron dejar los abuelitos de Salamanca, que luego en la medida de lo posible pues intenté de írselo devolviendo. bien. Bueno, preguntas así un poco rápidas. ¿Cuál fue el trabajo que más te gustó que hayas tenido en tu vida? ¿El que tengo? Bueno, muy interesante. ¿Y el más estresante? Trabajos como estudiante. Ajá. Trabajos para poder ganar algo de dinero, para poder gastar algo de dinero en el verano. Entre sacar remolacha, es horrible. La máquina planta toda una línea de remolachitas y tú tienes que coger un azadón y dejar una cada cuarta. Tienes que retirar 3 o 4 remolachas con el golpe de azadón, retiras las remolachas, empujas la tierra. Eso es horrible. El dolor de espalda al terminar el día era pavoroso. Y recoger patatas es otra cosa que duele un montón la espalda. Vaciar camiones de galletas que venían calientes, que abrasaban, venían desde Aguilar de Campo a Zamora, y vaciábamos los camiones en cajas grandes. Las cajas de galletas tenían 1 kilo, venían enormes, venían ardiendo, de forma que dentro del camión podías estar 5 minutos. Y no íbamos relevando y coger las cajas de galletas y sacarlas del camión. Un trabajo muy duro. Wow. Esas son de esas experiencias de madre mía. Ahí he currado yo a fondo. Jolín.
¿Has tenido más jefes, buenos o malos? Igualdad. Lo que pasa es que el jefe bueno duró más tiempo que el jefe malo porque me fui. Pero 2 jefes, uno bueno y uno malo, le tengo infinito cariño al jefe bueno y no tanto al jefe malo. Interesante. ¿Has hecho amigos de tus compañeros? Sí. Lo que pasa es que con tanto trabajo, los fines de semana, salir, moverse, ir a un sitio y a otro, los veo poco, pero siguen siendo muy buenos amigos. Muy bien. ¿Alguna vez te han despedido? No. Bueno, No, creo que no, nunca. siendo tu propio jefe también es un poco difícil. Claro, no, pero cuando estuve en la Seguridad Social, bueno, en el verano del 93, cuando yo estaba en paro, mi jefe consiguió hacerme un contrato para guardias en agosto. Y en agosto hice 16 guardias. El 1, 3, 5, 7, 9, 11, todos los días impares del mes de agosto estuve de guardia. Guardia saliente, guardia saliente, guardia saliente, guardia saliente. Terminó el contrato, 31 de agosto, y a la calle. Y fue fantástico porque gané 1 millón de pesetas. En el año 93 1 millón de pesetas era mucho dinero. No tuve ninguna retención, todo fue para mí y luego tuve que pagar por eso. Pero los 6.000 euros de ahora no son nada comparado con 1 millón de pesetas de entonces. Y yo dije, soy un hombre rico. Vale. Bueno, pasamos a las preguntas finales. Venga. Y yo te querría preguntar sobre un objetivo que tengas ahora mismo de cara al futuro. Aguantar unos años más. Si la vida me trata bien, pienso seguir hasta los 70 y luego ya traspasar la consulta, cerrar la consulta, venderla, no sé exactamente, y vivir un poco más tranquilo. Viajar sin gastar demasiado, vender unas cuantas cosas, porque tener las cosas supone siempre una servidumbre enorme, supone unos gastos inmensos, soltar lastre y quedarme con aquello que no me suponga una rémora económica o un lastre importante para poder vivir modestamente y poderme mover un poco por ahí. Vale. Momento profesional de más orgullo. El día que saqué el MIR, inicialmente me asignaron el número 300. Y yo dije, el 300 está muy bien, pero me di cuenta de que no me habían contado los cursos del doctorado. Yo había hecho 4 cursos del doctorado y eso suponía 0,3 puntos más. Y entonces fui a reclamar y efectivamente no había sido contado en mi expediente y con esos 0,3 puntos salté del 300 redondo 00 al 240 redondo 00. O sea, superé 60 puntos más con los cursos del doctorado. Pero salir del examen diciendo lo he hecho muy bien, recuento de preguntas, tengo 167 preguntas de 250 ya descontadas las malas, creo que tengo muy buen examen. Y cuando salen las listas decir, bueno, pues estoy el 300, creo que puedo hacer cirugía plástica, y luego el 240, yo creo que es ese momento glorioso. De tu profesión, ¿qué le dirías a alguien que no la conoce? O sea, algo curioso que la gente no se esperase de tu profesión. Casi nadie sabe que la cirugía plástica tiene mucho más que la cirugía estética. Todo el mundo piensa que un cirujano plástico lo único que hace es cirugía estética. Y cuando le dices que te ocupas del chico que se ha caído de la moto y tiene asfalto hasta en el cielo de la boca, que hay que dormirlo, que hay que cepillarlo, y a veces lo cepillamos con Scotch-Brite porque es la única forma de sacar el asfalto. Que el paciente que ha perdido un miembro porque una cizalla se lo ha cortado, se reimplanta y son 20 horas de cirugía. El tratamiento de los quemados, se sorprendió diciendo, ¿solo hace un cirujano plástico? Pues sí, esa es la parte médica verdaderamente de la especialidad, no solo la cirugía estética, que es lo que conoce la gente. ¿Y qué le dirías a una persona que se está planteando ser cirujano plástico? Que lo tenga perfectamente claro, que lo primero es ser médico por encima de todo, que para ser cirujano plástico tiene que ser médico y para ser médico tiene que tener vocación. Actualmente se da mucho yo soy médico porque tengo nota. Como tengo un 1370 tengo que ser médico. Y eso es un error,
porque eso es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y si tú no tienes vocación de médico, no vas a ser un buen médico. Para ser médico tienes que sentirlo, tienes que tener ese chip de yo tengo vocación de servir a los demás, vocación de sanar, vocación de sufrir. Porque cuando se te muere un paciente sufres mucho, o cuando tiene unas secuelas graves, o cuando no puedes curarlo, tiene un cáncer que se ha metido por dentro de la nariz y ya es inoperable. Todo eso genera mucha amargura y eso tienes que tener ese chip para poderlo superar, para poderlo tratar, tener la empatía con el paciente. El médico que va de sobrado, el médico altivo, no debe tener hueco en nuestra sociedad. ¿Y qué crees tú que te caracteriza a ti como médico cirujano? Pues bastante empatía, bastante simpatía y algo que yo creo que alaba a la gente, mi capacidad de comunicación. Hablar al paciente para que me entienda, que es una de las asignaturas más deficitarias de la medicina. Si tú estás hablando con un paciente y no está entendiendo lo que tú estás diciendo, estáis perdiendo el tiempo los dos. Con lo cual tienes que aprender a ponerte en el nivel del lenguaje del paciente para que el mensaje que tú le mandes él lo pueda entender. Y tienes que bajar cuanto sea necesario. Si el paciente es muy básico o si es un compañero médico, pues puedes hablar en término médico, pero tienes que ajustarlo a la persona que tienes delante y eso es muy deficitario en muchas consultas, plantea muchos problemas. Wow. Pregunta, ¿qué es algo a lo que no te gustaría nada dedicarte? Psiquiatra. Por nada del mundo sería psiquiatra. Si me tocara ser psiquiatra, abriría una carpintería, sería zapatero, sería agricultor. Me importa un pimiento. Psiquiatra no puede serlo. Para mí eso es ciencia ficción. Wow. La psiquiatría es esoterismo, es una ciencia que a mí me supera. Me parece que eso es tan enormemente difícil, tan surrealista, que mi cabeza no da para eso. O sea que no podría serlo. Bueno, pues ahora vamos al completo opuesto. Si no importase el dinero, los títulos, la reputación, nada, ¿qué es lo que te encantaría hacer? ¿Qué soñarías trabajar? Hay una cosa que siempre me gustó, que nunca seré, pero me habría encantado ser camionero. ¿Camionero? Camionero de transporte internacional. Por favor, cuéntame más. Cuando estábamos estudiando, nosotros vivíamos en Zamora y por Zamora pasaban los grandes camiones que desde Europa iban a Portugal. Era la vía que llevaba hacia Lisboa y yo me quedaba mirando los camiones y diciendo, esta gente vive en la cabina, se mueven por todo el mundo. A mí me encantaría ser camionero. Qué fuerte. Wow. ¿Por qué no eres camionero? Yo quería ser médico. Si no hubiera podido ser médico, si los abuelos no me hubieran podido pagar la carrera, es verdad que funcionamos a base de becas, porque mi padre era funcionario, tenía 7 hijos y el sueldo de un funcionario no daba para pagarle la carrera a 7 hijos, teniendo que pagarlo. Teníamos beca que nos ayudaba con las matrículas, pero bueno, había que pagar los libros. Fue un esfuerzo ímprobo de mis padres, pero mi objetivo en la vida era ser médico y lo de camionero era completamente colateral. Ahora ya soy viejo para ser camionero, pero es algo que me seguiría gustando. Interesante. Buah, casi último, una lección que tú hayas aprendido o que te hayan enseñado durante tu carrera profesional que te haya impactado. Mi jefe Antonio Franco era una bellísima persona. Era un hombre muy desinteresado. Con mucha frecuencia veía pacientes en la privada y le decía, esto lo cubre la Seguridad Social. Tenga usted mi tarjeta, se la presenta a la señorita de la consulta el miércoles por la mañana y yo la veo allí. Y yo pensaba, qué honradez, qué maravilla, qué hombría. En lugar de sacarle los cuartos, aunque la paciente pueda, directamente la deriva a la Seguridad Social porque considera que eso lo cubre la Seguridad Social, y eso me impactó mucho y me pareció que era un proceder que le honraba y que yo he procurado copiar. Wow. Y por último,
Si le pudieras hablar a ese Miguel pequeño cuando decía yo quiero ser médico, quiero ser bombero, ¿qué consejo le darías con respecto a la vida profesional que le va a acontecer? Sabiendo ahora todo lo que sabes. Bueno, pues que si tiene la ilusión siga ese camino, porque al final consigue una profesión que lo realiza personalmente. Si llegas a ser lo que quieres, pues eres un privilegiado. Y si realizas tu práctica profesional en aquello que te hace feliz, no vas por la mañana al trabajo diciendo otro día trabajo, joder, a ver lo que me encuentro, sino voy porque me gusta lo que hago y me llena las horas de mi vida. Bueno, papi, muchísimas gracias por venir. Un placer. Me encanta poder tener este recuerdo contigo también, de que me cuentes toda tu historia y tenerla grabada. Y sobre todo también muchísimas gracias por ser el primer invitado de mi podcast y apoyarme. Un honor, un privilegio y siempre te a disposición. Que te quiero mucho. Te quiero, que eres el mejor. Gracias. Y bueno, lo último, que dentro de 2 semanas habrá otro invitado más, otra persona que va a ser súper importante y que espero que os encante, y que podéis encontrar este podcast en Spotify y en YouTube. Así que nada, muchísimas gracias por vernos, y también gracias al cámara que está ahí detrás, que es mi hermano, que también me está ayudando mi hermano Miguel, y que muchos besitos y que nos vemos en el próximo. Gracias. Hasta pronto.